Bien. Las interpolaciones polinómicas son un método alterno para poder estimar valores, ¿ok? Valores que necesitamos conocer cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un conjunto de valores dados. Esto, por supuesto, es una ampliación de lo que era el método de interpolación polinómica como tal, perdón, del método de interpolación lineal que vimos en cálculo 1. Cuando trabajamos con los métodos de interpolación lineal, normalmente uno lo que hacía era que dado un par de puntos, ¿verdad? Un par de puntos en el plano cartesiano, uno quería, si uno quería saber el valor de un tercer punto en términos de lo que es la ordenada de ese tercer punto, dado un valor de abscisa, bueno, simplemente uno aplicaba teorema de triángulos semejantes y después entonces uno despejaba ahí la variable y por supuesto se generalizaba ese procedimiento de despeje a través de una fórmula que es la famosa fórmula de interpolación lineal que ya vimos aplicada en el método de la secante y de la falsa posición, ¿verdad? Bueno, el método de interpolación lineal es bastante útil cuando estamos frente a casos bien sencillos. Cuando tenemos, por ejemplo, dos pares de puntos con unas coordenadas ya conocidas, ¿verdad? Y bueno, se necesita ya la ordenada de un punto dado. Pero, ¿qué sucede cuando en vez de tener dos puntos necesitamos estimar la ordenada de un punto adicional, pero resulta que en vez de tener dos puntos tenemos más información? Como por ejemplo tenemos en este caso 4 puntos, que son los punticos azules que vemos aquí en este ejemplo, ¿verdad? Y queremos hallar la ordenada de un quinto punto dado un valor de abscisa que nos suministran por acá. El problema que hay aquí en aplicar la interpolación lineal es que resulta que la interpolación lineal solamente es útil si los 4 puntos iniciales que conocemos se ajustasen a una línea recta, pero en este caso no. Estos 4 puntos no se ajustan a un comportamiento lineal, sino a un comportamiento distinto, un comportamiento no lineal. Entonces, hacer la aproximación a una línea recta va a conllevar a un error. Si se fijan bien, si hacemos zoom rapidito, fíjense que si hacemos interpolación lineal solamente entre estos dos puntos, ¿verdad? La estimación del y sub p correspondiente a través de la recta va a diferir, ¿ok? Va a tener una cierta desviación con respecto a una estimación si se hiciera ajustando a una función no lineal que se ajuste, ¿ok? Que pase por esos 4 puntos. El problema es que esa función lineal, esa función no lineal es desconocida. No tenemos información sobre esa función no lineal. La única información que tenemos es las coordenadas, es decir, las ordenadas y las abscisas de los 4 puntos que tenemos aquí. Entonces, en ese sentido, lo que nos resta entonces es buscar la manera de estimar con el menor error posible esa abscisa, pero ya no utilizando una interpolación lineal, sino utilizando otro tipo de interpolación. En ese mismo sentido, lo que se puede hacer entonces es plantear una interpolación de tipo polinómica. Sabiendo que la línea recta es un tipo de polinomio, un polinomio de grado 1, podemos plantear interpolaciones de qué tipo: parabólicas, cúbicas o de orden superior, de grado superior. ¿Ok? Ahora bien, el grado del polinomio interpolante va a venir definido o va a estar definido en función del número de puntos que nosotros disponemos para poder interpolar. Eso siempre es así. ¿Y cómo y por qué eso ocurre de esa manera? Por este siguiente razonamiento. El primer método que se pudiera plantear, que se pudiera utilizar para poder interpolar, para poder hallar el valor de y sub p correspondiente, sería mediante un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo vendría siendo ese sistema de ecuaciones lineales? Es bien sencillo. Planteamos una ecuación genérica de ese polinomio. En este caso plantearíamos un polinomio de grado 3. ¿Por qué? Porque como tenemos 4 puntos, el polinomio de grado 3 va a tener ¿cuántos coeficientes desconocidos? 4 coeficientes, porque no conocemos ni a sub 1, ni a sub 2, ni a sub 3, ni a sub 4. Sin embargo, sí conocemos las ordenadas y las abscisas de esos 4 puntos. Si en una primera ecuación nosotros sustituimos por el lado izquierdo, sustituimos con y sub 1, con la ordenada del primer punto, y sub 1, y por el lado derecho la abscisa de ese mismo primer punto, tendríamos entonces una primera ecuación.
donde las incógnitas vienen siendo los coeficientes. Luego plantearemos una segunda ecuación, donde entonces en el lado izquierdo de la igualdad sustituimos P de X por Y sub 2. Y en el lado derecho de la igualdad sustituimos las X por X sub 2. ¿Ok? Ese mismo procedimiento lo efectuaremos para Y sub 3 y X sub 3 y para Y sub 4 y X sub 4. Entonces, como son cuatro, o mejor dicho, como son cuatro los puntos que disponemos, con cada punto podemos generar cuatro ecuaciones. Para que esas ecuaciones sean resolubles, ¿verdad? El número de incógnitas que tiene que haber tiene que ser también exactamente igual a 4. Las incógnitas, ¿quiénes vienen siendo? Los coeficientes del polinomio. El polinomio o el grado del polinomio que tiene 4 coeficientes es el polinomio de grado. Entonces tiene que ser puro de ese grado. Y de grado 4, grado 2, porque entonces el sistema de ecuaciones sería irresoluble. Entonces, por ese razonamiento es que entonces se establece que el grado del polinomio tiene que ser igual a el número de puntos menos 1. Si tenemos 4 puntos, el grado del polinomio es 3, necesariamente. Es justamente para asegurar que el conjunto de sistemas de ecuaciones que nosotros generemos a partir de la información de las ordenadas y abscisas de los puntos conocidos pueda ser resoluble. ¿Ok? Entonces, bueno, bien. Si esto es así, entonces nosotros podemos plantear esta ecuación matricial, donde la matriz de coeficiente vendría siendo la matriz de los términos que son conocidos en cada ecuación, del lado derecho de la igualdad, por supuesto, que sería, por ejemplo, A sub 1 estaría multiplicado por la unidad, X sub 1, o mejor dicho, A sub 2 estaría multiplicado por X sub 1, y así sucesivamente. Fíjense que estos son datos conocidos, son valores conocidos, porque son los valores del punto, de los puntos que tenemos inicial. El vector de incógnitas, por supuesto, como ya les había mencionado, vienen siendo los diferentes coeficientes polinómicos, ¿okay? De ese polinomio interpolante. Y después en el vector de términos independientes vendrían siendo los valores de ordenadas, de las ordenadas, de esas coordenadas, pues de esos puntos iniciales. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, por supuesto, tendríamos entonces la solución serían los diferentes coeficientes y ya conoceríamos entonces la ecuación exacta, la ecuación de interpolación, esa ecuación que sería el único polinomio de todos los infinitos polinomios que existen, el único que pasa por esos 4 puntos. Al conocer la ecuación del polinomio, simplemente lo que hay que hacer es sustituir en x, sustituir xp y se resuelve el valor de y sub p, que sería entonces este punto rojito que ven acá. ¿Ok? En principio el procedimiento es bastante sencillo, o sea, es bastante lógico, ¿verdad? Pero el único problema es resolver la matriz. El problema de resolver el sistema de ecuaciones lineales es que primero tenemos que hacer una revisión de los métodos que disponemos hasta el momento, que ya tenemos conocimiento. Nosotros conocemos, por ejemplo, entre lo que se ha visto entre cálculo 4 y cálculo numérico, conocemos el método de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, factorización LU, matriz inversa, ¿verdad? Y el método de Kramer, ¿ok? Que son por ejemplo los clásicos métodos que utilizamos nosotros en cálculo 4 para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Como saben muy bien, ya todos estos métodos tienen el gran inconveniente de que conforme van incrementándose el número de incógnitas y el número de variables, el número de ecuaciones, por supuesto, se hace más laborioso. ¿En términos de qué? En términos de cómputos, de cálculos, de operaciones, ¿ok? De sustituciones, modificaciones, eliminaciones, etcétera. Y hacer eso a mano se hace bastante engorroso. Ni hablar de hacer un algoritmo en computadora que, por supuesto, puede llevar todas las complicaciones del caso. ¿Ok? Por supuesto, si tuviésemos que hacer esto para una interpolación lineal, ¿ok? Es decir, con 2 puntos conocidos solamente, ¿verdad? Bueno, simplemente sería la solución sería bastante sencilla, pues sería bastante sencilla porque sería la solución de la ecuación de una recta y por supuesto sería la interpolación lineal, y no hay mucho problema que resolver allí. Pero conforme se incremente, si fuese por ejemplo 3 puntos conocidos, pues bueno, se tendría que trabajar con una parábola y el resultado sería trabajar ¿cómo se llama esto? Con un sistema de ecuaciones 3x3, ¿ok? 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿ok? Si tuviésemos que trabajar, por ejemplo, por supuesto, un sistema de ecuaciones de 3x3, llevarlo a cabo, resolverlo con eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Kramer, por ejemplo, bueno,
ya se pone un poquito más laborioso, porque trabajar con Kramer, por ejemplo, implica trabajar con determinantes de 3x3, de matrices 3x3. Entonces eso ya se pone también bastante fastidioso. Y si le agregamos más puntos y más puntos, que por supuesto desde el punto de vista numérico es bastante útil porque nos permite tener, mientras más datos nosotros dispongamos, más precisiones de esperarse en la estimación del resultado final. Pero mientras más datos agreguemos, por supuesto se hace más laborioso, son mucho más cómicos, más cómputos y por supuesto la posibilidad de cometer algún error o de que los resultados al final estén con alguna desviación son más altos. Eso es revisando la posibilidad de resolver este sistema de ecuaciones con alguno de los métodos determinísticos vistos en cálculo 4. Si nos vamos a los métodos numéricos, los métodos iterativos que acabamos de ver en el tema anterior, Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel, recordemos que para poder aplicar los métodos de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel, tendríamos que primero chequear que la matriz sea diagonalmente dominante, lo cual no siempre es posible porque recuerden que los valores de X vendrían siendo valores que van incrementándose, ¿ok? Estos valores van a ser más pequeños. Por supuesto, son valores que van de izquierda a derecha, se van incrementando siempre, ¿verdad? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, los valores de X son valores comprendidos entre 0 y 1, por ejemplo? Sucede que cuando nos vamos desplazando por columnas, ¿verdad? Los valores de X se van a hacer el doble o el triple o el cuádruple de pequeños dependiendo de la potencia que tenga ese valor de X, ¿verdad? Entonces, por supuesto, va siguiendo ese patrón fila a fila, resulta que la matriz resultante no va a ser necesariamente una matriz diagonalmente dominante y llevarla a esa condición es casi imposible, por no decir que imposible. Independientemente de cuántos pivoteos uno haga por fila o por columna, llevarlo a un sistema diagonalmente dominante no es fácil. ¿Ok? Entonces hay que estar pendientes de eso porque ahí podemos tener restricciones importantes al respecto. Entonces, por lo tanto, al ver las dificultades que te conlleva efectuar alguno de los métodos vistos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, resulta que tenemos que revisar otro tipo de metodología alterna para resolver sistemas de ecuaciones, pero de este tipo. Este tipo de sistemas nosotros lo podemos resolver sin necesidad de recurrir a la solución general de un sistema de ecuaciones lineales, sino simplemente utilizando algunos artificios, algunos trucos para eludir todo el procedimiento de resolver o simplificar esos sistemas de ecuaciones. El primer método que veremos se conoce con el nombre de Lagrange. Es un método que permite resolver, conocer cuánto valen estos coeficientes sin necesidad de plantear alguno de los métodos vistos hasta el momento de sistemas de ecuaciones lineales. Estos métodos, tanto el de Lagrange como el de diferencias divididas, se basan en un truquito que consiste en plantear ecuaciones de polinomios alternos, que después cuando los combinemos linealmente, plantear combinaciones lineales de polinomios internos y esas combinaciones lineales de polinomios, igualarlas al polinomio interpolante. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense cómo sería el caso de Lagrange, que es el método que veremos el día de hoy. El método de Lagrange, imaginémonos un caso más sencillo. Supongamos que tenemos el caso de que tenemos conocidos 3 puntos iniciales y queremos destinar la ordenada de un tercer punto, perdón, de un cuarto punto dado o conocido un valor de abscisa de ese punto. ¿Okay? Entonces fíjense que, bueno, lo primero que habría que hacer es plantear el polinomio correspondiente. Si son 3 puntos, necesitamos entonces definir 3 ecuaciones, ¿verdad? Esas 3 ecuaciones corresponden entonces a los coeficientes a sub 1, a sub 2 y a sub 3 de un polinomio. El grado de ese polinomio, entonces como tiene 3 coeficientes, el grado de ese polinomio es un coeficiente, es un grado de polinomio 2, un grado 2, sería entonces una parábola. Bien, al tratarse de una parábola, bueno, entonces podemos plantear lo siguiente. Planteamos la siguiente combinación lineal de polinomios. Esa combinación lineal de polinomios vendría dada de la siguiente manera. Planteamos, por ejemplo, un primer polinomio que vendría en su forma factorizada. Y fíjense que los binomios de factorizados, ¿verdad? Estarían constituidos por las raíces que, o unas raíces. ¿Cuáles serían esas raíces?
las mismas x sub 1 y x sub 2 de los primeros dos puntos, ¿ok? Conocidos hasta el momento. Es decir, vamos a agarrar las abscisas de los valores de x, pues, correspondientes a los dos primeros puntos, y vamos a asumir que esas son las raíces de este primer polinomio. Y lo planteamos en su forma factorizada. De manera que multiplicamos este par de binomios por un coeficiente de C sub 1 que hasta el momento va a ser para nosotros desconocido. Luego, siguiendo ese mismo razonamiento, planteamos un segundo polinomio, también de forma factorizada. Fíjense que estos polinomios son también de grado 2. Fíjense, porque cuando nosotros resolvemos este producto de binomios, nos da un polinomio de grado 2 también. Hacemos lo mismo para P sub 2, lo multiplicamos por un coeficiente C sub 2. Noten que este polinomio va a tener raíces en X sub 2 y en X sub 3, ¿ok? Que son valores conocidos. Si nosotros lo graficáramos, sería entonces este polinomio verde que tenemos por aquí. P sub 1 sería este polinomio azul oscuro que vemos por acá. Y P sub 3 vendría siendo este otro polinomio factorizado, cuyas raíces vendrían siendo x sub 1 y x sub 3. Fíjense que aquí lo que estamos es combinando, haciendo combinaciones 3 a 2, ¿okay? De los valores de abscisas conocidas hasta el momento, ¿verdad? Haciendo combinaciones 3 a 2 para generar estos polinomios, ¿ok? Para que de alguna forma se intersecten con el eje X. Bien, esa sería la información que nosotros pudiésemos generar. Por último, ¿qué es lo que había que hacer? Sumar estos tres polinomios, es decir, hacer la combinación lineal de esos tres polinomios y plantear que esa combinación lineal tiene que ser igual a ¿quién? Al polinomio interpolante, que hasta el momento sigue siendo desconocido. Sigue siendo desconocido, ¿por qué? Porque tenemos que determinar cuánto valdrían bajo estas condiciones el coeficiente C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Ok? Para determinar eso no es tan difícil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear lo siguiente. Fíjense que si nosotros hacemos los siguientes ajustes, vamos a hacerla, nosotros podemos agarrar y recurrir a las siguientes sustituciones. Por ejemplo, para el primer punto, ¿verdad? Supongamos que tenemos estos puntos. Vamos a definir punto A, punto B y el punto C. Las coordenadas del punto A vendrían siendo x sub 1 y y sub 1. Para el punto B serían x sub 2 y sub 2. Y para el punto C vendría siendo x sub 3 y y sub 3. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que generar, al igual que como se hizo en la deducción de las fórmulas de la fórmula matricial para resolver el sistema de ecuaciones lineales que nos da la solución de los n coeficientes que necesitamos para el interpolante, pues bueno, simplemente vamos a agarrar para el primer punto, sustituimos aquí en el lado izquierdo de la igualdad, ¿ok? Sustituimos por y sub 1. Y en el lado derecho, donde va x, vamos a sustituir por ¿cuál valor? Por x sub 1. Colocamos x sub 1 aquí, lo colocamos acá, sustituimos aquí también, sustituimos aquí, y aquí, y acá. ¿Qué va a suceder? Cuando sustituimos aquí x sub 1 con x sub 1, como se restan, va a dar 0. Y al dar 0, ¿qué sucede? Esto se elimina. Aquí también, ¿qué va a ocurrir? X sub 1 menos x sub 1 también va a dar 0. Al dar 0, este término se cancela. Y por lo tanto, lo que nos queda es este término que está aquí. Si nosotros procedemos a despejar el coeficiente C sub 2, que es el que nosotros desconocemos hasta el momento, C sub 2 va a venir dado, va a ser igual a ¿qué? A y sub 1 entre x sub 1 menos x sub 2 por x sub 1 menos x sub 3. Y entonces ya tenemos conocido el primer coeficiente, que venía siendo C sub 2. ¿Ok? Haciendo lo mismo ahora
Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para el punto con el punto B de coordenadas x sub 2 y y sub 2. Aquí vamos a sustituir entonces del lado izquierdo de la igualdad por y sub 2. Por el lado derecho de la igualdad, fíjense que entonces aquí vendría x sub 2 y lo vamos a sustituir aquí, 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 aquí y acá. Haciendo esa sustitución de x sub 2, observen qué va a pasar. Aquí, si aquí va x sub 2 menos x sub 2 va a dar 0. Y al ser 0, este término se cancela. Al venir aquí x sub 2, restar x sub 2, esto también va a dar 0 y por lo tanto este se cancela. X sub 2 menos x sub 1 y x sub 2 menos x sub 3, por supuesto no va a dar 0 nunca, va a dar distinto de 0 y entonces eso nos va a permitir a nosotros ahora poder despejar c sub 3. C sub 3 vendría siendo igual entonces ahora a y sub 2 dividido entre x sub 2 menos x sub 1 por x sub 2 menos x sub 3. Listo. Ya entonces tenemos conocido c sub 3. Ahora lo que nos falta es deducir el otro coeficiente. Ahora vamos a trabajar con el punto C. El punto C de coordenadas x sub 3 y sub 3, aquí vendría entonces y sub 3, ¿verdad? Y de este lado, del lado derecho de la igualdad, tenemos que sustituir x sub 3, ¿dónde están las x? Aquí, por acá, acá. Cuando nosotros hacemos esa sustitución, este término va a dar 0, este término va a dar 0, por supuesto estos dos términos se eliminan, y por último entonces lo que nos queda es esta expresión, ¿ok? Donde podemos despejar c sub 1. C sub 1 va a ser entonces igual a y sub 3 por x sub 3 menos x sub 1, x sub 3 menos x sub 2, ¿ok? Y ya con eso ya tenemos entonces todos los coeficientes resueltos. En la siguiente lámina pueden apreciar el desarrollo ya completo, ¿ok? Paso por paso. ¿Ok? Esta lámina, por supuesto, ustedes la pueden encontrar perfectamente en módulo 7. La pueden descargar y la pueden consultar cuando gusten. Si nosotros sustituimos los valores de los coeficientes c sub 1, c sub 2, c sub 3 en la ecuación del polinomio interpolante, la ecuación de la interpolación lineal y de la que es en base al o con base en la combinación lineal de los tres primeros polinomios, ¿verdad? Vamos a tener entonces esta ecuación completa, donde lo que ustedes ven coloreado de azul vienen siendo los coeficientes c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Si nos regresamos a la lámina anterior, esta es la ecuación en términos de c sub 1, c sub 2, c sub 3. Al deducirlos, ¿verdad? Ese es lo que vemos aquí de este lado, y sustituirlos en la ecuación anterior, esta es la ecuación que nos viene dada ahora. ¿Okay? Sin embargo, esta ecuación es útil solamente para hacer interpolaciones de grado 2, es decir, cuando trabajamos con 3 puntos conocidos. ¿Bien? El problema es, la cosa se complicaría porque entonces tendríamos que volver a repetir este procedimiento en caso de que dispongamos de más puntos. Por ejemplo, si tuviésemos 4 puntos, entonces esta ecuación no sirve. No sirve porque tendríamos que entonces plantear el procedimiento anterior, pero para poder resolver con 4 puntos. Y entonces, por lo tanto, hacer 4 puntos ya serían 4 coeficientes. Entonces habría que hacer todo ese procedimiento. Y si en vez de 4 fuesen 5, entonces habría que repetir todo ese procedimiento para hallar los 5 coeficientes.
y así sucesivamente. Estaríamos hablando entonces 4 puntos, un polinomio de grado 3, 5 puntos, un polinomio de grado 4. Entonces ya se hace laborioso. Sin embargo, uno puede simplificar todo este procedimiento, ¿ok? A una simple ecuación. Una ecuación en la cual cuando uno analiza los patrones de comportamiento de los datos términos a términos, se puede simplificar a esto. ¿A qué cosa? Podemos simplificar a que el desarrollo genérico para cualquier cantidad de puntos, para n puntos, por ejemplo, para 3 puntos como tal, esto se puede simplificar a una sumatoria. Fíjense que esto es un patrón de sumatoria, lo podemos plantear de esta manera. Entonces sería la sumatoria de los y sub i que multiplican a unas productorias que vemos por acá, unos términos que se desarrollan como productos. ¿Okay? En general, la fórmula entonces de interpolación que nosotros vamos a aplicar sería entonces, para el caso del método de Lagrange, el que estamos viendo aquí en este momento, sería la sumatoria de los y sub i que multiplican a unas funciones que vamos a llamar h sub i, ¿ok? Tales que esas funciones h sub i se obtienen de el desarrollo de estas productorias para un i dado, ¿ok? Esta ecuación, ok, estas dos ecuaciones cuando se desarrollan dan como resultado la ecuación del polinomio interpolante general, polinomio para cualquier valor de xp, ok. Ahora bien, si uno más bien está interesado en obtener el valor específico de y sub p dado x sub p, entonces donde va la x, aquí y acá, se sustituye por xp y cuando se desarrollan estas ecuaciones, da como resultado un número que vendría siendo el y sub p correspondiente. ¿Okay? Estas ecuaciones, bueno, la mejor forma de poder asimilar, de poder familiarizarse con el desarrollo de estas ecuaciones es practicar, hacer por lo menos unos cuantos ejercicios para familiarizarse muy bien con ellos y no perderse en el camino. Vamos a ver a continuación un ejercicio resuelto, un ejemplo bien sencillo, ¿ok? Que ayude un poco a comprender un poco cómo desarrollar las ecuaciones del método de Lagrange, que aunque parecieran difíciles, en realidad no lo son. Tenemos a continuación este caso. Se está trabajando con un experimento, ¿ok? En el cual se somete a cambios de temperatura una muestra de sodio, ¿ok? Una muestra de sodio para diferentes valores de temperatura, ¿verdad? La densidad del sodio va cambiando. Recuerden que por definición la densidad que viene siendo es un atributo físico que tienen los materiales, ¿ok? Es un valor químico, perdón, realmente. Entonces, ¿en qué consiste ese valor químico, ese atributo químico? Tiene que ver con el volumen que ocupa una determinada masa de material. Se ha determinado que cuando una determinada masa de material es sometido a diferentes valores de temperatura, la masa puede ocupar más o menos espacio. Conforme uno le incrementa la temperatura a un material, tiende a expandirse, pues, ¿ok? Tiende a expandirse y por supuesto eso que implica que a mayor expansión con una misma cantidad de material, su densidad baja, disminuye. De lo contrario, cuando uno le reduce la temperatura, él tiende a qué cosa? A contraerse, a comprimirse el material y por lo tanto su densidad aumenta. ¿Okay? Por lo tanto, el valor de la densidad es inversamente proporcional al valor de temperatura al cual está sometido ese cuerpo, ese objeto en particular. ¿Okay? Entonces, por supuesto, bueno, en esta muestra, en este ejemplo, una muestra de sodio está siendo afectada por estos diferentes cambios de temperatura. Entonces, en el ejercicio solicitan calcular la densidad de esa muestra para un valor de temperatura que no está aquí listado, un valor de temperatura de valor 251 grados centígrados. Entonces, para ello se requiere entonces hacer un estudio de interpolación polinómica. ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería el grado del polinomio? Sería un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 puntos. ¿Ok? Entonces, lo primero que había que hacer, por supuesto, si nosotros planteamos la ecuación de Lagrange, la voy a escribir rápidamente por acá. La ecuación del método de Lagrange, en general, viene siendo y sub p para un valor de x sub p dado, es igual a la sumatoria, en este caso, de i igual 1
hasta 3, porque son 3 puntos que nosotros tenemos aquí. ¿De qué? De los y sub i correspondientes por un h sub i, ¿verdad? Evaluado en el valor de xp, que sería 251. ¿Ok? 251 grados centígrados. Pero entonces, si esta es la ecuación general, ¿qué tenemos que hacer ahora? No nos están dando valores de X y Y, nos están dando valores de temperatura y de densidad. Esta P realmente no es una P, es una ρ, o que es un signo, ¿cómo se llama? Una letra del alfabeto griego, que es la famosa letra ρ. ¿Ok? El ρ es la que se utiliza para denotar valores de densidad, pues, el ρ. Ahora bien, para nosotros saber qué viene siendo X y qué viene siendo Y en nuestro modelo de interpolación, normalmente la X corresponde a qué cosa? A la variable independiente del fenómeno que se está estudiando. Vamos a asumir como variable independiente la temperatura. ¿Ok? Estos vendrían siendo nuestros valores de X. Y vamos a asumir como variable entonces dependiente a los valores de densidad. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque fíjense que la densidad puede verse afectada por el cambio de temperatura, pero no al revés. O sea, si yo no tengo forma de alterar la densidad, yo puedo alterar la densidad a través de la temperatura, pero no al revés. Yo no puedo agarrar y cambiar la temperatura cambiando la densidad. Eso es falso. ¿Ok? Entonces, la relación es así. ¿Ok? Yo afecto la densidad en función de la temperatura, pero yo no puedo afectar la temperatura en función del cambio de densidad. Eso es imposible. Yo no puedo alterar, hacer eso al revés. ¿De acuerdo? Entonces, esta vendría siendo nuestra variable independiente, la variable de las temperaturas. De esta manera, entonces ahora ya no estamos hablando de y sub p, sino estamos hablando de rho sub p. ¿Ok? Que vendría siendo entonces nuestra variable dependiente. Y esto que son X vendrían siendo temperaturas. Entonces, bueno, si hacemos esto de esta manera, planteamos entonces los valores de ρ, ¿verdad? Vamos a limpiar todo esto. Y volvemos entonces aquí. Entonces aquí, ¿de dónde sale? Si nosotros hacemos el desarrollo de la sumatoria, ¿ok? Vamos a encontrar que aquí, ¿qué vendría siendo? Valor de 929, que vendría siendo el ρ sub 1 o y sub 1, como ustedes prefieran. Este vendría siendo ρ sub 2 o y sub 2, que es el 902 que está aquí. Y este vendría siendo ρ sub 3 o y sub 3, ¿ok? Que es este valor que tenemos acá. Pero todavía nos falta por deducir cuánto vale h sub 1 en 251, cuánto vale h sub 2 en 251 y cuánto vale h sub 3 en 251. ¿Cómo nosotros calculamos esos valores? Bueno, recurriendo entonces a la fórmula de los h sub i, que es la segunda fórmula que se utiliza para evaluar el método de Lagrange. ¿Ok? Como recordarán de la lámina anterior, esos h sub i, ¿cómo se calculan? Por medio de la ecuación de una productoria. Esa productoria se evalúa en j, desde j igual 1 hasta n, pero para aquellos valores de j que sean distintos de un valor i. ¿Cuál es ese valor i? El que está en el subíndice del h. Y el argumento de la productoria, ¿cuál viene siendo? El xp, ¿ok? Menos xj entre un xi dado el mismo xj de arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, nada. En este caso, ¿qué vendría siendo xp? XP viene siendo 251. ¿Ok? Que son estos valores estos serían h sub 1. Vamos a hallar h sub 2 y vamos a hallar h sub 3. Es decir, y va a tomar los valores 1, 2 y 3. ¿Ok? Vamos a hallar un h sub 1, vamos a hallar un h sub 2 y vamos a hallar un h sub 3, desarrollando esta ecuación que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el primer desarrollo rapidito. El primer desarrollo, por ejemplo, para i igual a 1,
Entonces, tendríamos entonces que desarrollar H sub 1 en 251. Es decir, este que está aquí. Si desarrollamos la productoria, esa productoria vendría siendo desde J igual 1 hasta 3. Pero para aquellos valores de J que sean distintos de un I dado. ¿Cuál es el I? El I del subíndice de la función H, que vendría siendo 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que descartaremos a J igual a 1 y arrancaremos la cuenta con J igual 2 y después J igual 3, porque la cuenta llega hasta 3. ¿De quiénes? Escribimos entonces la ecuación del argumento de la productoria, que vendría siendo XP, si XP vale 251, menos X, o mejor dicho, T sub J, entre T sub I o X sub I. En este caso, ¿cuál sería T sub I? Si I vale 1, debería ser entonces 94. Menos el mismo T sub J. ¿Cómo se evalúan estas productoras? Bueno, es bien sencillo. Es como una sumatoria, pero en vez de sumar, se cambia el operador por el de producto. El primer término, cuando J vale 2, no sé, recordemos que no vamos a utilizar J igual a 1, bueno, vendría siendo entonces 251 menos 205 entre 94 menos 205. Esto es, por supuesto, para J igual a 2. Por, otra vez utilizamos la ecuación del argumento de la productora, 251 menos 371 entre 94 menos 371. ¿Lo ven? Se resuelve esto y el valor que se obtenga aquí es lo que vale H sub 1 en 251. Queda menos de un minuto. Vamos a vernos en la siguiente sesión para terminar de aclarar cualquier duda de este desarrollo y hacer el desarrollo de H sub 2. ¿Ok? Entonces nos vemos en breves instantes. ¿Ok? No se vayan.